En Italia encontramos a Venecia, una fantástica ciudad, muy famosa por sus canales, puentes y obras arquitectónicas que enamora a sus ciudadanos y a todo aquel que la visita. En esta ciudad ocurre periódicamente un fenómeno denominado el agua alta, que consiste en la subida del nivel de agua en unos 90 centímetros sobre su nivel normal, lo que hace que Venecia quede inundada en ciertas proporciones, que consiste en la subida del nivel del agua en unos 90 centímetros sobre su nivel normal, lo que hace que Venecia quede inundada en ciertas proporciones. Este fenómeno es muy común verlo con frecuencia en las temporadas de invierno y verano. Desde hace muchos años, este fenómeno se ha convertido en un serio problema para la ciudad y sus habitantes. Es por ello que el gobierno italiano se ha propuesto buscar una solución real a este problema. En 2003, se dio inicio a la construcción del megaproyecto, inspirado en sistemas similares en la ciudad portuaria de Rotterdam y en el río Támesis en Londres. Pero este proyecto se vio obstaculizado por demoras, aumento de costos, cancelaciones y escándalos de corrupción. Es por esto que hoy queremos mostrar el megaproyecto para salvar a Venecia. Acompáñanos para conocer todos los detalles de esta obra faraónica. Iniciamos. En Venecia, y en general toda Italia, se pregunta cómo puede seguir inundándose la ciudad en el siglo XXI, por qué se permiten los daños al patrimonio universal, a la economía de la zona y a miles de turistas que contemplan la ciudad bajo más de 1 metro de agua. La ocasional y destructiva agua alta, que ocurría solo unas pocas veces por siglo antes del 2000, se ha convertido en la nueva normalidad a medida que el nivel del mar aumenta en todo el mundo. De las 25 peores agua alta registrados en Venecia en los últimos 100 años, cada una de las cuales supera los 1,3 metros. Más de la mitad se han producido desde diciembre de 2009. Esto ha llevado a las autoridades venecianas a gastar miles de millones de dólares en una serie de muros móviles para bloquear las aguas altas de la ciudad, llamado MOSE. Con este nombre de MOSE es conocido el megaproyecto de ingeniería que busca salvar a Venecia de las inundaciones. MOSE proviene de la abreviación italiana que hace referencia al módulo Sperimentale Electromeccanico. MOSE empezó a tomar forma en 1987 y se trata de un sistema de barreras móviles contra las mareas, y no fue sino hasta 2003 que el entonces presidente italiano, Silvio Berlusconi, dio la palada inicial al megaproyecto. El proyecto ha contratado a algunas de las mayores empresas constructoras de Europa, bajo la dirección de un consorcio patrocinado por el gobierno italiano, llamado Venezia Nuova, que traducido al español hace referencia a Nueva Venecia. Su coste hasta la fecha se ha disparado a más de 7.000 millones de dólares, desde una proyección presupuestaria inicial equivalente a 4.000 millones de dólares. El precio es muy controvertido en Italia, en gran medida por la larga cadena de retrasos de las obras por impagos y escándalos políticos. El Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano, junto con el consorcio, comenzó a fabricar los componentes del sistema en 2003. La instalación in situ se inició en 2008. El objetivo a largo plazo es proteger Venecia hasta al menos finales de siglo, cuando se prevé que el nivel del mar haya subido otros 60 centímetros, aunque MOSE no estará plenamente operativo hasta diciembre de 2023. A finales de 2020, sus barreras parcialmente terminadas estaban listas para las pruebas en tiempo real. El corazón funcional del proyecto es una batería de 4 gigantescas barreras contra mareas que abarcan 3 entradas a la laguna desde el mar Adriático. Las 2 barreras más grandes, compuestas respectivamente por 21 y 20 compuertas de acero, están separadas por un centro de control en una isla artificial y se extienden en conjunto 800 metros a través de la ensenada de Lido, justo al este de las islas principales de la Venecia urbana. Cada una de ellas está equipada con una pequeña esclusa que permite a las pequeñas embarcaciones salir o entrar en la laguna cuando se levanta la barrera.
barrera. Un tercer conjunto de 19 compuertas se instaló en 12 kilómetros al sur, en la ensenada de Malamoco, de 14 metros de profundidad, donde una esclusa adyacente mucho más grande da acceso a la laguna durante las mareas altas a los cargueros y a los barcos industriales. El cuarto conjunto, con 18 compuertas, se encuentra cerca del puerto de Chioggia, en el límite sur de la laguna, con una esclusa doble que sirve para los barcos de pesca, las embarcaciones de recreo y los buques de emergencia. El aspecto más experimental de Mose es que todas sus compuertas de 10 toneladas son discretamente invisibles, ocultas en cunas del fondo marino, hasta que se produce una alarma de marea. Cada vez que el nivel del mar sube 1 metro por encima de lo normal, se programan para que se levanten automáticamente mediante 156 bisagras electrónicas, 2 por compuerta. Las bisagras bombean aire comprimido a las compuertas y las elevan a su altura máxima de 3 metros desde la superficie del agua en 30 minutos. Cuando pasa el peligro, las compuertas se rellenan electrónicamente con agua y se vuelven a meter en sus cajas subacuáticas. Mose se activó por primera vez el 3 de octubre de 2020 para hacer frente a una marea de más de 1 metro. Los resultados fueron dramáticos y acallaron en gran medida la crítica más común al proyecto, que no funcionaría. De hecho, por primera vez en su larga lucha contra las aguas altas, Venecia permaneció sorprendentemente seca. A lo largo de los 20 meses siguientes, las barreras se levantaron 33 veces más, en pruebas que iban de 30 a 92 minutos, con los mismos resultados. Las barreras están listas, protegen absolutamente a Venecia. Controversias. Venecia es afectada con frecuencia por la agua alta, inundando negocios, hoteles y monumentos, así como a la famosa Plaza de San Marcos. El 12 de noviembre del año 2019 se registró la peor inundación desde 1966. Si bien los partidarios del proyecto celebraron el éxito de la prueba del Mose, muchos señalan que las compuertas no resolverán por completo la creciente amenaza que representa el cambio climático. El aumento del nivel del mar y los nuevos patrones de viento podrían obligar a que las compuertas permanezcan levantadas con tanta frecuencia que podrían atentar contra el tránsito de barcos o convertir la laguna de Venecia en un pantano. Con el cambio climático, existe la posibilidad de que las compuertas se empleen entre 150 y 180 días al año, convirtiéndose en una barrera casi fija y cortando la relación de la laguna con el mar, dijo Cristiano Gasparetto, arquitecto y exfuncionario provincial que durante mucho tiempo se ha opuesto al proyecto. Si la laguna está aislada del mar por periodos prolongados, muere, porque se detiene el intercambio natural de aguas y toda su vida orgánica corre el riesgo de descomponerse. Si la laguna muere, Venecia muere. Los años pasan y el sistema de protección sigue en fase experimental. El proyecto ha sufrido muchos retrasos debido a la implicación de varios miembros del consorcio encargado de su implantación en escándalos en corrupción por comisiones ilegales. En el año 2014, el entonces alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, fue detenido acusado de aceptar más de $500,000 en contribuciones ilegales de campaña de Venecia Nueva, a cambio de una supuesta influencia en la asignación de contratos. Aunque los veredictos judiciales no fueron concluyentes, Orsoni y 24 concejales dimitieron posteriormente de sus cargos. Venecia sufrió su peor inundación desde el desastre de 1966. La peor inundación de Venecia en más de 50 años ocurrió en noviembre del 2019, lo que provocó un llamado para que se proteja mejor a la ciudad histórica de los niveles crecientes del mar. Los funcionarios calcularon cientos de millones de euros en daños. El agua alcanzó los 187 centímetros de altura, el segundo nivel más alto registrado en la ciudad, y solo 7 centímetros por debajo de la inundación histórica de 1966. Venecia está de rodillas, tuiteó el alcalde Luigi Brugnaro. La Basílica de San Marcos ha sufrido daños graves, al igual que toda la ciudad y sus islas. Una muerte fue atribuida a las inundaciones en la isla Pelestriana. Un septuagenario aparentemente falleció electrocutado cuando intentó encender una bomba en su vivienda, dijo Dani Carella, un funcionario de la isla. En Venecia, una cripta bajo la Basílica de San Marcos quedó inundada por segunda vez en la historia. También se reportó daño en la Galería de Arte Moderno Ca' Pesaro,
donde un cortocircuito provocó un incendio, y el Teatro La Fenice, en donde las autoridades cortaron la electricidad como precaución después de que se inundara la sala de control. El ministro de Cultura, Dario Franceschini, dijo que no se había reportado daño en las importantes colecciones de arte de los museos. Muchos sitios permanecieron cerrados a los turistas y La Fenice canceló sus conciertos. Turistas jalaban su equipaje flotante en la Plaza de San Marcos, en donde funcionarios quitaron los pasos peatonales para evitar que se fueran flotando, que solo ofrecían protección las botas hasta los muslos. El agua se colaba a través de los tablones que propietarios de tiendas y hoteles habían colocado frente a las puertas durante inundaciones previas para evitar que entrara el agua. Los turistas en las plantas bajas de los hoteles se vieron obligados a pasar la noche en pisos superiores. Un hombre fue filmado mientras nadaba con el torso descubierto en la Plaza de San Marcos, en lo que parecía que era el peor momento de la inundación. Con frecuencia he visto a la Plaza San Marcos cubierta de agua, dijo a la prensa el patriarca católico de Venecia, Monseñor Francesco Moraglia. Ayer había olas que parecían estar en la orilla del mar. Bruganaro dijo que los daños alcanzarían los millones de euros y pidió que Roma declarara estado de emergencia. No solo se trata de calcular los daños, sino del mismo futuro de la ciudad, dijo Bruganaro a la prensa, porque también hay una pérdida de población como resultado de esto. La inundación fue causada por vientos sureños que elevaron la marea, exacerbada por la luna llena en la ciudad histórica. Al mismo tiempo, los niveles crecientes del mar a causa del cambio climático, junto con el muy documentado hundimiento de la ciudad construida entre un sistema de canales, la vuelven incluso más vulnerable. El sistema de barreras móviles submarinas, conocido como MOSE, es el que pretende limitar las inundaciones en la ciudad. Desde aquí deseamos que este audaz experimento de ingeniería pueda ser culminado con éxito y se logre el objetivo, porque es evidente que es el gran esfuerzo necesario para evitar el desastre final de una de las ciudades más bellas y frágiles del mundo. Hasta aquí nuestro video. Recuerda compartir y darle like, y te esperamos en un próximo video, con más contenido sobre el maravilloso mundo de la ingeniería. Adiós.